Desde los inicios del cine de terror, la religión ha sido uno de sus temas más recurrentes y poderosos. Cruces, demonios, profecías y rituales han servido como símbolos de fe, pero también como reflejo de nuestros miedos más profundos. Cuando este auge comenzó en la década de los 70s y 80s, nos hablaban de historias épicas de la lucha entre el bien y el mal, donde la fe era la única salvación frente a la oscuridad. Sin embargo, para los 90s y 2000, cuando muchos escándalos religiosos salieron a la luz, la certeza comenzó a resquebrajarse, dando paso a narrativas que cuestionaban las instituciones religiosas y exponían su corrupción y contradicciones. Y eventualmente, de los 2010 a la actualidad, el género ha evolucionado hacia relatos mucho más complejos e inquietantes, donde la religión se presenta como un espacio de conflicto, fanatismo y control social. En estas historias, el verdadero horror no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de la manipulación, el poder y la fe llevada al extremo. A lo largo de este recorrido descubriremos cómo el terror religioso no solo nos habla de demonios y milagros, sino también de los cambios de la sociedad, del paso desde creer ciegamente en la omnipotencia de la fe hasta cuestionar las instituciones y todo lo que se oculta tras ellas. Hola, yo soy Reis, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? En el video del día de hoy vamos a hablar de una rama del cine del terror que me parece muy fascinante, y es el terror religioso. Porque creo que en este género la humanidad ha pasado de ver la religión como la salvación en contra del mal a cuestionarla de una manera más analítica y social de el qué ha hecho la religión con la sociedad a nivel histórico y las repercusiones que esto conlleva. Obviamente cabe aclarar desde ya que este es un video de análisis cinematográfico con todo respeto hacia las religiones que cualquiera ejerza. Es un video que hice yo desde mi punto de vista, desde mi opinión y desde mis investigaciones, pero no intenta para nada ser irrespetuoso o de pronto como juzgatorio, no, para nada. Voy a dividir este video en 3 etapas del cine del terror religioso, así que empecemos. Iniciemos con el bien contra el mal. Acá se aborda el absolutismo espiritual, con el miedo a la pérdida del orden, planteando que la ciencia fracasaba y obligando a la humanidad a recurrir a rituales religiosos. Uno de los mayores exponentes es El Exorcista, de 1973. Aquí nos hablan de Chris McNeil, una exitosa actriz soltera que vive con su dulce hija de 12 años, Regan. La tranquilidad de su hogar se fractura cuando la niña comienza a mostrar cambios de comportamiento repentinos, agresividad, fuerza antinatural, lenguaje obsceno y alteraciones físicas inexplicables. Chris, desesperada, somete a su hija a una batería interminable de dolorosos y fríos exámenes neurológicos y psiquiátricos. Cuando la medicina moderna y la psiquiatría se declaran absolutamente impotentes ante el deterioro grotesco de la niña, a la madre solo le queda la opción de recurrir a la Iglesia Católica. El caso cae en las manos del padre Damien Carras, un sacerdote psiquiatra jesuita que está atravesando una profunda crisis de fe tras la muerte de su madre. Acá se aborda lo que vendría siendo un tema común denominador en los inicios del terror religioso, que era el alza de la religión sobre la ciencia. Acá sugieren que el racionalismo no funciona frente al mal absoluto. También permeado un poco de un terror a la juventud, siendo una metáfora a la contracultura. Ya que estaba ambientada a principios de los 70, la película es un reflejo de las ansiedades de la época. Sociológicamente, Regan representa a la juventud rebelde y a estos hijos que sus padres veían transformarse, que ya no aceptaban todo y cuestionaban la autoridad, usaban lenguaje profano y exploraban su sexualidad. Esto para ellos era aterrador, y la posesión demoníaca funciona como una metáfora extrema de la brecha generacional, al ver que el niño dulce e inocente que criaron se ha convertido en lo que es para ellos un monstruo irreconocible que habita bajo su propio techo. La película refleja un poco la desesperada necesidad humana de que exista algo más fuerte que la complejidad humana que no podemos comprender. Esto, por supuesto, tuvo su auge en los 70s y 80s, pero igual a lo largo de los años hemos seguido viendo películas que también se enfocan en la religión todopoderosa sobre el mal. Voy a mencionar particularmente 3 por el impacto que siento que han tenido, y son El exorcismo de Emily Rose, una película basada en parte en hechos reales y utiliza el formato de drama judicial convirtiendo el estrado en un ring de boxeo filosófico. Nos habla de Erin Brunner, que es una abogada defensora brillante, ambiciosa y agnóstica que acepta un caso sumamente mediático: defender al padre Richard Moore. El sacerdote enfrenta cargos de homicidio negligente tras la muerte de Emily Rose, una joven universitaria de 19 años que falleció tras ser sometida a un prolongado exorcismo. A través de un muy tenso juicio, la película intercala los argumentos legales en el tribunal con trágicos flashbacks de la agonía de Emily. La fiscalía argumenta que la joven sufría de epilepsia y psicosis severa y que el sacerdote la convenció de abandonar su tratamiento médico, condenándola a muerte. La defensa, por su parte, debe argumentar lo impensable ante un juez, que era que la posesión demoníaca era un hecho real que la medicina
moderna era incapaz de curar. El horror radica en la incompatibilidad de estos dos lenguajes y el juicio obliga a la sociedad moderna y racional a cuantificar una experiencia espiritual, también siendo el cuerpo de Emily un territorio de disputa. Y ambas instituciones afirman saber lo que es mejor para ella y exigen obediencia absoluta a sus respectivos tratamientos. Ella pierde progresivamente la autonomía de su propio cuerpo y su propia mente en este fuego cruzado institucional. Presenta la película una muy interesante ambigüedad de perspectiva, y sin duda uno de sus mayores logros es que presenta una negativa a confirmar una verdad absoluta. Te pueden presentar las mismas escenas de dos perspectivas distintas. Lo que de un lado puede ser visto como un ataque epiléptico, por otro puede ser visto como un ataque demoníaco. Obliga al espectador a lidiar con su propio sesgo de confirmación. Sin duda en su momento esta película fue súper impactante, no solo porque está basada en hechos reales, sino porque la actriz Jennifer Carpenter lo hace increíble. Aparte es súper versátil, siempre me impresiona pensar que es la misma de Donde están las rubias. Lástima que no siguió actuando más, pero bueno, continuando. Tenemos también la saga del Conjuro. Esta saga de películas también es basada en hechos reales, aunque eso ha sido todo un debate porque muchas personas han analizado diferentes inconsistencias. Aún así, ellos y la saga de películas tuvieron un impacto grandísimo. Acá plantean la religión no solo como existente, sino como una fuerza real, tangible y capaz de vencer al mal. A lo largo de la saga, la ciencia, la lógica o la psicología siempre se quedan cortas frente a lo sobrenatural. Es la fe, a través de símbolos, oraciones y figuras, la que logra contener, enfrentar y finalmente derrotar a las entidades demoníacas. Acá también entraría su spin-off de La Monja y La Monja 2, que me parece que son interesantes, pero la verdad es que yo esperaba que explicaran realmente el origen de la monja del conjuro, de Valak. No que agregaran nuevas monjas y no explicaran tanto el trasfondo. Pero bueno, al menos podemos ver a Taissa Farmiga y la extraño mucho desde American Horror Story, así que no me voy a quejar. Y otra más reciente también sobre el alza de lo espiritual sobre lo moderno es la película tailandesa The Medium. Acá nos hablan de un equipo de documentaristas que viaja a la región de Isan para retratar la vida de Nim, una chamán poseída por la deidad Bayan. Sin embargo, la atención se centra en su sobrina Ming, una niña quien comienza a manifestar comportamientos inquietantes, y lo que parece una herencia espiritual se transforma en una lucha contra una fuerza oscura que pone en duda la fe, la tradición y la naturaleza misma de lo divino. Aunque esta no está enfocada en que la fe lo pueda todo, sino en el respeto a la tradición de alguna manera. Nos hablan del horror de la herencia y el karma colectivo, porque la película explora la idea de que los pecados del pasado se transmiten de generación en generación, convirtiendo a las descendientes en una deuda espiritual, pero que permea única y exclusivamente a las mujeres. Y acá se enfocan mucho en un secretismo y choque cultural, porque se refleja el conflicto entre la modernidad con las creencias ancestrales, pero terminan sugiriendo que ignorar lo espiritual no va a eliminarlo. Aunque también abordan un poco la crisis de fe, porque también nos plantean el hecho de que ¿y qué tal si esta deidad a la que seguimos no es realmente una buena deidad? ¿Qué tal si este ser venerado no es benevolente? Todo grabado en un estilo de falso documental realista que convierte al espectador en un total testigo de la tragedia. Y es que para mí este estilo de historias son la evolución de este trope del bien y del mal, porque no es retratado de una forma tan repetitiva y estricta como que la espiritualidad es el bien y no creer es el mal, sino que lo mezclan, no niegan que haya algo más grande que nosotros, pero plantean el cuestionamiento de que realmente no estamos seguros de lo que alabamos. Y a diferencia de, por ejemplo, una película que no me gusta nada y es para mí todo lo que está mal en este trope, que se llama Pray for the Devil, de 2022. Acá nos hablan de que supuestamente ahora hay un aumento global en las posesiones demoníacas y la Iglesia Católica debe reabrir sus escuelas de exorcismo para entrenar a sacerdotes. Pero por supuesto solo hombres, porque las mujeres tienen prohibido realizar este ritual en la Iglesia Católica. Pero acá lo plantean como que llega una hermana llamada Anne y revolucionariamente es aceptada como aprendiz tras demostrar un don especial para combatir al mal. Sin embargo, durante el exorcismo de una niña en un hospital psiquiátrico, ella se da cuenta de que el demonio que la atormenta la conoce íntimamente y está usando sus viejas heridas y pecados del pasado para intentar poseerla, obligándola a enfrentarse a su propia culpabilidad para poder salvarse. Pero, ¿qué sucede acá? Esta película tiene algo supremamente peligroso y es que utiliza la culpabilidad femenina como imán del mal. El punto más grave de lo que plantean es una tesis teológica de que el mal no ataca por azar, sino porque tienes heridas abiertas. Y esas heridas son casi exclusivamente, en esta película, traumas relacionados con la autonomía femenina y lo enfocan casi exclusivamente a traumas relacionados con la autonomía reproductiva y el abuso a la mujer.
O sea, esta película establece que el demonio tiene un derecho legal sobre la mujer si ésta es abusada y ella decide abortar el bebé. O sea, ¿qué me estás contando? Vinculan directamente este trauma tan grave con la posesión y lejos de ser un terror ficción se convierte en una propaganda de castigo. Si te sales del camino moral dictado, te vuelves un recipiente para el diablo. En lugar de tratar el abuso como un crimen social que requiere justicia y sanación psicológica, la película le quita la responsabilidad al agresor trasladándosela a la víctima, cuya única salvación es el sometimiento total a un dogma religioso. Es un mensaje totalmente conservador de la mujer no necesita terapia ni derechos, necesita ser exorcizada por tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Pero todo tratan de maquillarlo con que igual están siendo progresistas porque acá es una monja la que está exorcizando, es una mujer, no un hombre. Entonces ya, eso lava todo lo que están metiendo detrás como caballo de Troya. Usan el cuerpo femenino para validar la necesidad de la iglesia en todo el sentido de la palabra y terminan con un mensaje asfixiante de que si una mujer se encuentra fuera de la protección del Señor está condenada por su propia naturaleza y trauma, diciéndonos que la culpa femenina es eterna y solo la institución puede gestionarla. Pero volviendo a las que son más interesantes y para terminar esta sección, quiero hablar de una película cuya precuela salió más recientemente y si bien la original entra en bien versus mal, la precuela me va a dar paso al siguiente segmento. La original es el clásico de la profecía de 1976, con un escenario más político. Nos hablan de Robert Thorne, un diplomático estadounidense de alto nivel. Cuando su esposa Catherine da a luz en un hospital de Roma, el bebé muere misteriosamente poco después. Para evitarle a Catherine el devastador dolor emocional, ya que ha sufrido abortos previos, Robert acepta en secreto el consejo del capellán del hospital, adoptar un bebé recién nacido cuya madre falleció en el parto, y hacerle creer a Catherine que es su hijo biológico. Lo llaman Damien. Años después, Robert es nombrado embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña, y la vida parece perfecta para ellos, llena de riqueza y privilegio, hasta que alrededor del 5º cumpleaños del niño se da una serie de muertes brutales, junto con eventos terribles, y las advertencias desesperadas de un sacerdote convencen a Robert de que el niño que llevó a su hogar podría ser la encarnación misma del anticristo. Robert representa el pináculo del éxito occidental, es rico, influyente, racional y educado y tiene el respaldo del gobierno más poderoso del mundo. Sin embargo, la película lo despoja de todo ese poder y plantea un determinismo aterrador. Si la profecía bíblica es real, el libre albedrío es una ilusión. Plantean que todo el dinero y el poder político del mundo son absolutamente inútiles frente a una maquinaria apocalíptica predestinada hace miles de años. Plantearon una estética del mal totalmente diferente, porque Damien no era un monstruo con cuernos que vomitaba, sino un niño hermoso, silencioso y con ropa de diseñador. La película sugiere que el mal en el mundo moderno no se anuncia con rugidos, sino que se oculta detrás de una sonrisa impecable y un estatus de élite intocable. El terror es que Damien no necesita hacer nada sobrenatural con sus propias manos. El sistema y quienes lo rodean se encargan de protegerlo y eliminar a cualquiera que intente detenerlo. Y ahora sí vamos a la precuela que vendría ya entrando en la siguiente sección, que es instituciones y escepticismo. La precuela de esta película salió recién en 2024 y la directora Arkasha Stevenson le dio un enfoque muy interesante a la historia, aparte con una fotografía y estética que me parecen muy interesantes. Acá siguen a Margaret, una novicia que llega a Roma en los años 70 y descubre que dentro de la iglesia existe una conspiración para provocar el nacimiento del anticristo y recuperar el control a través del miedo. Aquí le dan una vuelta de tuerca total, porque en la original nos plantearon el mal como algo inevitable, pero en esta película abordan que el mal no es que llegue, sino que se fabrica. Es una crítica mucho más profunda porque muestra a la iglesia no como víctima del demonio, sino como la posible creadora del horror. Cuestiona el control sobre el cuerpo femenino usando el embarazo como herramienta de poder y expone cómo el miedo puede ser utilizado para manipular a la sociedad, rompiendo así la idea de que las instituciones religiosas son moralmente seguras. Acá en esta saga podemos ver claramente cómo el terror religioso pasó de la totalidad de la fe al cuestionamiento de ella. El auge de este trope de duda e instituciones corruptas se dio principalmente a finales de los 90 y alrededor de los 2000. La primera película que yo recuerdo haber visto sobre ello fue una película española de 2008 llamada Camino. Recuerdo haberla visto en el colegio cuando era muy niña y me traumó terrible, y la volví a ver hace poco y me traumó igual. Esta cinta española nos habla de Camino, una niña de 11 años muy alegre que hace parte de una familia muy creyente, pero su vida da un vuelco trágico cuando es diagnosticada con un cáncer de columna sumamente agresivo y doloroso. Y si bien el dolor de la enfermedad es grandísima, la historia no recae en la enfermedad como tal, sino en el entorno de la niña y cómo lo llevan. Porque lo que para los médicos es una situación gravísima en la que batallan clínica y científicamente contra el tumor, para su familia, que es perteneciente al Opus Dei, una institución ultraconservadora de la Iglesia Católica, esta enfermedad no es una tragedia médica, sino un milagro, una caricia de Dios y una oportunidad directa para alcanzar la santidad.
Este thriller aborda la gravedad de la santificación del sufrimiento. Acá se expone una doctrina que enseña que el sufrimiento extremo no es algo que deba mitigarse a toda costa, sino antes un regalo divino que debe abrazarse para purificar tu alma. El horror aquí no es un demonio, sino una sala llena de adultos sonriendo y aplaudiendo mientras una niña se retuerce de dolor físico, porque creen que su agonía está salvando almas. Es la desconexión total de la empatía básica humana en favor de la teología. Otra saga española que se me hace muy interesante de esta línea es Hermana Muerte y Verónica. Acá el director Paco Plaza forma un díptico fascinante. La primera película que nos planteó fue Verónica, y nos habla de Verónica, una adolescente que es muy fan de Bunbury porque toda la película tiene todo el soundtrack de Bunbury. He oído que la noche es toda magia. Y ella debe cuidar sola de sus 3 hermanos menores debido a que falleció su padre. Y su madre trabaja todo el día. En ello empieza a sentir una presencia maligna en su piso y decide hacer una sesión de Ouija para saber si está contactando con su papá. Lo que viene después es un descenso a la paranoia y el terror, donde los símbolos religiosos de su hogar y las advertencias de una monja ciega, la hermana muerte, parecen insuficientes para detener una sombra que se alimenta de su propia madurez forzada. Acá nos plantean un poco la religión como superstición y consuelo vacío, porque a pesar de que Verónica vive rodeada de iconografía católica, estos objetos no le ofrecen ni protección ni consuelo real. El horror nace de la orfandad espiritual. Con ninguno de sus padres presentes realmente, la iglesia se presenta como una institución sombría que solo le ofrece advertencias crípticas, no soluciones. Pero el enfoque principal de duda e instituciones corruptas nos lo dan en la precuela, Hermana Muerte, que nos sitúa en la posguerra de España. Y nos habla de Narcisa, una joven novicia con fama de haber tenido visiones milagrosas de niñas. Ella llega a un antiguo convento reconvertido en colegio para niñas para ejercer como profesora. Sin embargo, el lugar está cargado de secretos muy dolorosos y una presencia atormentada que empieza a acecharla. Narcisa deberá desentrañar qué ocurrió en ese convento durante la guerra civil para entender por qué la fe se ha vuelto tan amarga en sus muros. Esta película me gustó bastante y nos hablan del milagro como carga y fraude. La película construye la figura del niño o niña santos, analiza cómo las instituciones religiosas instrumentalizan a personas con sensibilidades especiales para crear mitos que sostengan la fe de las masas. Narcisa duda de su propio don, planteando si su conexión con Dios es una bendición o una maldición psicológica impuesta por las expectativas de los demás. Acá vemos el origen del horror en la corrupción y el secreto institucional. Y nos plantean un convento que no está maldito por un demonio del infierno, sino por los pecados cometidos por sus mismos habitantes religiosos durante la guerra. Es una crítica como la iglesia, en su afán de autoconservación, es capaz de encubrir atrocidades, convirtiendo el lugar sagrado en un espacio de trauma estancado. Y para terminar esta sección tuvimos Inmaculada de 2024. Que nos cuenta la historia de la hermana Cecilia, una joven y devota monja estadounidense que se traslada a un ilustre y pintoresco convento en la campiña italiana. Su tranquila vida se convierte en una pesadilla cuando descubre que, a pesar de ella ser virgen, está misteriosamente embarazada. Lo que inicialmente es tratado por las autoridades del convento como un nuevo milagro inmaculado, esconde realmente una aterradora conspiración médica y científica liderada por los altos mandos del lugar, planteando también un cuestionamiento muy interesante a la historia original del embarazo de María, juntándolo con el control sobre el cuerpo femenino. La película utiliza el terror corporal para hacer una crítica a la coerción reproductiva. El cuerpo de Cecilia deja de pertenecerle desde el momento en el que ella se declara bendita. Se convierte en propiedad de la institución religiosa y la iglesia no la ve como un ser humano con agencia, sino como una simple vasija, una incubadora sagrada para sus propios fines. El villano principal, que es el sacerdote científico, no actúa por maldad mística, sino por desesperación política. Representa una iglesia moderna que está perdiendo fieles y relevancia, y su intento de forzar la fabricación de un nuevo salvador es un comentario de hasta dónde están dispuestas a llegar las instituciones antiguas para aferrarse al poder y revitalizar su monopolio dogmático. Y por último tenemos la religión como cuestionamiento o conflicto. Y acá vamos a abordar varios exponentes. Este trope inicia a tener fuerza a finales de los 2000 con películas como The Mist. Esta adaptación del libro de Stephen King nos habla de una misteriosa niebla que envuelve un pequeño pueblo en Maine, ocultando criaturas mortales. Un grupo de sobrevivientes se refugia en un supermercado donde el verdadero horror no solo proviene del exterior, sino también del miedo y desesperación que emergen entre ellos. La crítica religiosa acá es una reflexión sobre el fanatismo en tiempos de crisis y la manipulación de la fe.
porque nos muestran cómo ciertas personas transforman el miedo colectivo en histeria religiosa, convenciendo a los demás de que la niebla es un castigo divino. Su discurso apocalíptico demuestra cómo la fe puede utilizarse para justificar la violencia y exigir sacrificios humanos. La historia enfrenta el pensamiento racional con la creencia ciega, evidenciando cómo el pánico puede llevar a las personas a abandonar la lógica. La película advierte sobre los peligros de interpretar las tragedias como manifestaciones de la voluntad divina. La historia es muy interesante, aunque los efectos de la película ya para hoy en día se ven un poquito curiosos. A diferencia de la siguiente en la lista, que es Martyrs, y a pesar de haber salido en 2008, se mantiene de una manera increíble. Yo la vi más recientemente y quedé impresionada, tenía muchas expectativas porque es de un director que hizo una película que me traumatizó que se llama Pesadilla en el infierno, también tengo que hablar de ella más a profundidad en otro video, pero había oído que Martyrs era mucho más densa y un poco sí. Acá nos cuentan la historia de Lucy, una niña que escapa de un matadero abandonado donde estuvo secuestrada y sometida a abusos físicos inexplicables. 15 años después, ella, atormentada por visiones terroríficas y traumas, irrumpe en la casa de una familia burguesa que es aparentemente normal, convencida de que ellos fueron sus torturadores. Su única amiga acude a la casa para ayudarla a encubrir el rastro de su venganza, pero al investigar los cimientos del hogar, descubre que el secuestro de Lucy no fue un hecho aislado. Y acá hago una aclaración de spoiler alert, porque esta es de esas películas que siento que es bueno verlas sin saber del todo la trama. Continuando, debajo de la normalidad se esconde una sociedad secreta con un objetivo teológico aterrador. Nos cuentan cómo someten a jóvenes mujeres a una tortura sistemática y clínica para forzarlas a trascender el dolor y convertirse en mártires, con la esperanza de que en el límite entre la vida y la muerte puedan ver qué hay en el más allá y contárselo a sus captores. Acá toman la etimología del mártir, que significa testigo, y hacen una disección brutal de esta iconografía religiosa tradicional. Como la religión históricamente romantiza el dolor, la obra lleva esto a un extremo literal y clínico, planteando una crítica atroz. Si la religión nos dice que el sufrimiento extremo nos acerca a Dios, ¿qué clase de monstruosidad requiere fabricar un santo a la fuerza? Y para ello, destruirán y abusarán de cuantas mujeres jóvenes y vulnerables encuentre. Y me parece muy interesante porque acá hablan de que las mujeres son más propensas a un poco como llevar el dolor y que por eso a nivel religioso se les tortura de esta manera. Y no sé si se han dado cuenta, pero a lo largo del video hemos hablado de muchas películas cuyas protagonistas son mujeres explotadas por la iglesia. Esto me parece interesante porque realmente creo que una de las cosas que más fuerte me parece de la religión a nivel personal es el cómo muchos usan en nombre de la fe el arrastrar a las mujeres y someterlas a violencias y torturas inimaginables. Esta no es una película particularmente sobre Dios o el demonio, sino sobre el pánico humano al vacío y la crueldad infinita que estamos dispuestos a ejercer en nombre del entender el más allá. De aquí pasamos al 2015 con The Witch de Robert Eggers, que ya es considerada una película de culto. Fue una de las que lanzó a la fama a Anya Taylor-Joy. Acá nos situamos en Nueva Inglaterra en 1630, varias décadas antes de los infames juicios de Salem, siguiendo a una familia puritana que es desterrada de su colonia debido a las posturas religiosas extremas y el orgullo del padre, William. Obligados a sobrevivir por su cuenta, se establecen en el borde de un bosque inmenso y amenazador. La tragedia los golpea cuando el hijo recién nacido desaparece misteriosamente bajo el cuidado de la hija, Thomasine. A partir de ese momento, la desgracia azota la granja. Aislados del mundo, empiezan a sospechar que el mal no solo habita en el bosque, sino que se ha infiltrado entre ellos. Acá tratan el aislamiento como incubadora del delirio, y es un estudio magistral sobre lo que sucede en la psique humana cuando se le priva de una red de apoyo social. Fuera de la colonia, la familia pierde totalmente su ancla con la realidad. En este aislamiento absoluto, su dogma religioso extremo se convierte en el único lente a través del cual pueden interpretar el mundo. Cada fracaso, así sea natural, una mala cosecha, un zorro en el gallinero, etc., deja de ser un problema logístico y se transforma para ellos en un castigo divino o ataque demoníaco directo, siendo también una crítica brillante a la opresión patriarcal y el terror de la feminidad emergente. Acá el puritanismo veía a la mujer como la heredera directa del pecado de Eva, inherentemente susceptible a la tentación. El que su hija está entrando a la pubertad aterroriza completamente a sus padres, y la supuesta brujería se convierte en la excusa perfecta, como fue a nivel histórico, para castigar a la mujer joven por existir, por despertar deseo, por no encajar en el molde de sumisión absoluta, de la mano con un colapso a la autoridad patriarcal, porque acá vemos como William, el padre, es el motor de la destrucción de su familia, es quien los destierra por su incapacidad de ceder en su fanatismo, y cuando falla en su rol de proveedor, ya que no sabe ni cazar, ni cultivar, ni nada, en lugar de asumir su incompetencia se refugia en su obsesión y permite que la culpa caiga solo sobre las mujeres de la casa. El horror de esta película radica en el ver cómo la estructura de la familia nuclear tradicional se canibaliza a sí misma para proteger el ego y la pureza ideológica del patriarca. En 2017 llegó Mother, y esta película de Darren Aronofsky sí que me impactó
To nos habla de una mujer joven y devota que dedica sus días a restaurar pacientemente una enorme mansión victoriana aislada en el campo, la cual comparte con su esposo, un poeta mayor que sufre de un severo bloqueo de escritor. Su existencia tranquila y simbiótica se ve abruptamente interrumpida cuando personas extrañas empiezan a llamar a su puerta, y a pesar de la incomodidad de la madre, su esposo, que acá se llama él, porque acá no tienen nombre ellos, es como madre y él invita a los extraños a quedarse. Eventualmente tienen oleadas de visitantes desconocidos y caóticos. Y mientras él acoge a las masas, embriagado por la adoración que le profesan, madre observa sumida en un pánico asfixiante como los intrusos ignoran sus reglas, vandalizan su santuario y transforman su pacífico hogar en una zona de guerra absoluta. Esta película es una alegoría de la Biblia. La madre es la madre tierra y él es Dios. Y es una reinterpretación metafórica del Antiguo y Nuevo Testamento, pero narrada desde la perspectiva de la Tierra. La casa que esta pareja comparte es una metáfora del planeta Tierra, y todos los extraños que entran simbolizan el ser humano. El terror acá es como somos una especie parasitaria que invade, consume, saquea y contamina su propio hábitat sin ninguna consideración por la fuerza natural que lo sostiene y lo nutre. Presentan un dios narcisista y una adoración tóxica. No es un dios paternal y amoroso. Acá deconstruyen al creador mostrándolo como un artista con un ego insaciable. Su necesidad de ser adorado, leído e idolatrado por sus fieles es superior a su amor por su esposa o por su hogar. Es una crítica religiosa durísima, llevando esta película a un clímax que ni les cuento para los que no la han visto, es tenaz. En 2019 llegó uno de los clásicos del horror moderno, que es Hereditary, de Ari Aster. Ya había hablado de ella en El terror de la maternidad, pero más enfocado en el personaje de Annie. Acá nos cuentan la historia de ella, su esposo y sus hijos, que tras la muerte de la matriarca de su familia, la abuela Graham, comienzan a experimentar sucesos inquietantes y traumáticos que se intensifican con el duelo y la tragedia. Pronto descubren que la abuela realmente pertenecía a un culto secreto y que su linaje ha sido manipulado durante generaciones para cumplir un ritual destinado a encarnar una deidad demoníaca en un cuerpo humano. Acá el enfoque de terror religioso es el culto como institución invisible, porque el mal no surge de las sombras, sino de una red organizada que opera silenciosamente, infiltrándose en la vida cotidiana y ejerciendo el control social desde el anonimato. Y se habla de la corrupción del linaje, algo un poco parecido a lo de la medium. Subvierten la idea de la familia como refugio sagrado, presentando la herencia no como bendición, sino como una condena espiritual transmitida de generación en generación. Muestran cómo los cultos se aprovechan de la vulnerabilidad emocional para adoctrinar y manipular, evidenciando cómo la religión puede instrumentalizar el dolor humano. Similar a esto, el mismo director nos dio un año después, en 2019, Midsommar, que nos cuenta la historia de Dani, una joven que también devastada por la tragedia familiar viaja con su indiferente novio a una remota aldea de Suecia para asistir a un festival que se celebra cada 90 años. Lo que comienza como un viaje antropológico a una comunidad aparentemente idílica se transforma en una experiencia ritual perturbadora, donde la identidad individual se diluye en favor del dogma colectivo. Acá se presenta el terror de la pertenencia, porque a diferencia del terror tradicional, aquí el horror no aísla, sino que absorbe. La comuna es una comuna que ofrece empatía y consuelo, pero a costa de la autonomía personal. Basada en un paganismo cíclico, la comunidad justifica que sus propios seguidores tengan que quitarse la vida como parte del equilibrio natural, sacrificando la dignidad humana en nombre de la armonía, presentando un gaslighting espiritual en el que a través de rituales, drogas y hospitalidad la secta manipula a los visitantes, ocultando su brutalidad bajo una estética de flores, luz y tradición. Al final, la justicia divina queda como catarsis y para Dani, la religión se convierte en refugio y venganza, evidenciando cómo el fanatismo puede realmente seducir a quienes buscan sanar su dolor. Yo tengo muchos pensamientos encontrados referentes al final de esta película. Es una contradicción que quiero abordar en un video más a futuro. Continuando, también tenemos The Lodge, de 2019. Esta película la vi para hacer este video y se me hizo supremamente interesante. Acá nos cuentan la historia de Richard, un periodista que investigó a un culto extremista suicida cristiano. Él está a punto de casarse con Grace, la única sobreviviente de dicha secta. Y en un intento de que sus hijos quieran a su nueva madrastra, Richard organiza unas vacaciones de invierno en una cabaña remota todos juntos. Sin embargo, los niños resienten profundamente a Grace por el hecho de que sus padres se separaran y el trágico desenlace de su madre después de la separación. Así que la cosa de por sí ya es supremamente tensa. Y el padre lo empeora todo, dejándolos a ellos solos y devolviéndose él a la ciudad por trabajo. Así que quedan Grace y los niños aislados por una brutal tormenta de nieve. Eventualmente empiezan a pasar cosas rarísimas, como que la electricidad falla, la comida desaparece, el comportamiento de los niños se vuelve perturbador y el frágil estado mental de Grace, al haber estado en una secta una gran parte de su vida, comienza a resquebrajarse.
arrastrándola de vuelta a los horrores de su pasado religioso. Acá nos hablan del trauma de estas religiones como cicatriz permanente. El horror central de la película radica en la irreversibilidad del trauma infantil. A través del personaje de Grace se expone que el adoctrinamiento sectario temprano reconfigura literalmente la mente de una persona. Grace toma medicación y trata desesperadamente de encajar en el molde de la sociedad secular moderna, pero el dogma de su infancia actúa como un virus latente en ella. La obra plantea que bajo situaciones de estrés extremo y aislamiento, la mente adoctrinada colapsa hacia lo que no conoce. La culpa apocalíptica, el castigo divino y la idea de que la salvación solo se alcanza mediante el dolor. También en 2019 tuvimos Saint Maud. Esta película la vi sin saber nada de lo que trataba y por lo mismo todo era una gran sorpresa. Acá nos cuenta la historia de Maud, que es una joven enfermera de cuidados paliativos, extremadamente devota y socialmente aislada. Ella es contratada para cuidar a Amanda, una ex bailarina y coreógrafa que padece una enfermedad terminal. Amanda es una persona cínica que vive rodeada de lujos decadentes y enfrenta su inminente muerte con una mezcla de amargura y hedonismo. Y a medida que Maud pasa más tiempo en la curiosa casa de su paciente, su devoción muta en una peligrosa obsesión que choca fuertemente con su moralidad, pero se convence que su presencia allí no es una coincidencia médica, sino una misión divina otorgada directamente por Dios para salvar el alma de Amanda de la condena eterna. En su desesperado intento por cumplir este propósito, las líneas entre el éxtasis místico y la psicosis clínica comienzan a desdibujarse violentamente. Aborda un poco cómo funciona para las personas aisladas la religión como mecanismo de afrontamiento y refugio. Acá se utiliza la fe como escudo contra el trauma. El espectador descubre rápidamente que la devoción extrema de Maud es más bien reciente y un producto de un evento traumático en su pasado profesional que la dejó destrozada. Lo que ella considera una conversación con Dios no nace de una tradición teológica comunitaria, sino de una profunda y dolorosa necesidad de dar sentido a una tragedia, que es algo que le pasa a muchas personas que se vuelven muy religiosas después de que algo muy grave sucede en sus vidas. Este es un análisis de cómo la mente humana anhela aferrarse a un mandato divino grandioso para no tener que afrontar los vacíos existenciales. También aborda la precariedad laboral, porque Maud es una clase trabajadora sanitaria precarizada, es invisible e ignorada por el sistema. Su devoción es un grito desesperado por obtener relevancia. Ser un soldado de Dios le otorga estatus, propósito y poder en una sociedad capitalista que la niega por completo. También abordando el dolor físico y la cercanía a Dios, ya que ella se inflige castigos corporales para purificarse y sentir la divinidad. Y nos aborda una subjetividad total de la realidad, porque la película encierra al espectador por completo dentro de la psique de la protagonista. Vemos el mundo como ella lo percibe y nos cuestionamos si lo que sucede sí son milagros y revelaciones físicas o solo alucinaciones de ella. Plantea un debate epistemológico brillante. ¿Existe alguna diferencia real desde el punto de vista del individuo entre la revelación divina genuina o un brote esquizofrénico? ¿Cómo se mide esto? ¿Cómo saber qué está sucediendo realmente? Acá se sugiere que en la soledad absoluta de la mente, la respuesta es indiferente. Y para finalizar, en 2024 llegó Heretic. Esta película a mí me cambió la vida, el pensamiento, me hizo cuestionar todo y a todos. Fue para mí toda una experiencia. Nos habla de dos jóvenes e ingenuas misioneras mormonas que van de puerta en puerta bajo una tormenta intentando compartir su fe. Ellas terminan tocando la puerta del señor Reed, un hombre británico muy culto, amable y aparentemente interesado en escucharlas. Las invita a pasar a su casa, pero ellas le dicen que no pueden estar solas con un hombre desconocido. Entonces él les comenta que su esposa está en la cocina haciendo un pastel, que no se preocupen, y ellas ingresan. Empiezan a hablar con él y lo que comienza como una educada charla sobre teología en la sala de estar se transforma rápidamente en un asfixiante juego del gato y el ratón, donde el señor Reed no las deja salir y las somete a un retorcido experimento diseñado para desmantelar pieza por pieza todo su sistema de creencias mediante pruebas psicológicas y trampas mortales. Es fascinante porque no ataca con cosas sobrenaturales, ataca con la historia de las religiones, con la lógica e incluso con la cultura pop. Hace analogías brillantes entre la religión, los juegos de mesa, la música. Básicamente destapa todo y nos presenta a la cara que lo que creemos una realidad no lo es. El horror aquí es puramente intelectual y es el pánico paralizante de enfrentarse a un argumento racional tan abrumador que amenaza con destruir la base sobre la cual hemos construido toda nuestra identidad moral.
y nos muestra la inocencia armamentizada. La película expone la vulnerabilidad extrema de las jóvenes criadas en religiones de alto control. Y a pesar de que el señor Reed tiene argumentos sólidos y realistas, también muestra que eso no lo aleja de la violencia patriarcal y se aprovecha de esa cortesía femenina y religiosa que ellas le brindan. Ellas no huyen porque han sido educadas para no incomodar, es una crítica a cómo las sectas exponen a sus miembros más jóvenes al mundo sin herramientas reales de defensa. Y al final nos ponen una dicotomía entre ambas posturas. Heretic trasciende el terror convencional al convertirse en un duelo intelectual entre la fe y el escepticismo. La película no se limita a cuestionar la religión organizada ni alaba el ateísmo. Pone en tela de juicio la arrogancia de ambas posturas y demuestra que tanto la creencia ciega como la negación absoluta pueden convertirse en formas de dogmatismo. Lejos de ofrecer respuestas definitivas, nos invita como espectadores a replantearnos nuestras convicciones más profundas. ¿Qué creemos? ¿Por qué lo creemos? ¿Y hasta qué punto esas creencias han sido heredadas, impuestas o elegidas? En este sentido, el verdadero horror es la incertidumbre que surge cuando nuestras creencias de un lado u otro se desmoronan. Pero bueno, con todo eso sobre la mesa, ¿cuáles son mis conclusiones sobre el terror religioso? El terror religioso ha sido mucho más que un subgénero del cine. Ha sido un espejo de la evolución de nuestra fe y nuestros miedos. En sus inicios, la religión se presentó como la salvación definitiva en la lucha entre el bien y el mal. Pero a lo largo de las décadas se comenzó a cuestionar sus instituciones, sus dogmas y sus abusos. Este tropo ha acompañado la transformación de la sociedad referente a lo que cree y a lo que no. Y hoy día, en el terror más contemporáneo, no solo se pone en duda la iglesia o la fe organizada, sino que cuestiona todas las certezas, obligándonos a replantear aquello en lo que creemos y por qué lo hacemos. A lo largo de la historia humana, las religiones han sido una fuerza fundamental, han ofrecido consuelo, identidad y esperanza. Sin embargo, el cine de terror ha explorado que también tiene un lado muy oscuro, revelando las sombras del fanatismo, la manipulación y el control. Nos recuerda que lo que para muchos ha sido un refugio, para otros ha representado sufrimiento, represión y tortura. Así, el terror religioso nos confronta con una verdad inquietante. Cuando la fe se transforma en dogma, y cualquier extremismo se impone sobre la compasión, el ser humano puede convertirse en el propio demonio. Porque al final el verdadero horror no siempre proviene de lo sobrenatural, sino de la oscuridad que somos capaces de ejercer en nombre de aquello en lo que creemos más profundamente. Pero bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Cuéntenme cuál es su película favorita de terror religioso, qué piensan del género, quiero saberlo todo en los comentarios. A ustedes mil gracias por estar acá viendo este video. Si les gustó, no olviden suscribirse y dar like para que estemos siempre conectados. Y no olviden que tengo un canal de ASMR donde a veces subo cosillas así también como de terror. Así que pueden irme a seguir allá si lo desean. Nos vemos muy pronto y les mando un abrazo enorme.